Hola amigos, buenas tardes en este jueves 11 de julio de 2024. Taller 141, aprender observando de los no buscadores. Dividiremos el taller en 3 partes y antes saludamos a los pocos que han aparecido por aquí. Estamos 5. JFLG nos dice buenas tardes Fernando y amigos buscadores desde Cuenca. Salud para todos. Juan Gómez, buenas tardes y viva San Fermín. Sí, efectivamente, estamos en fiestas, aunque no las he notado mucho. Falta un minuto. Miguel Ángel Medrano, buenas tardes, queridos compañeros, listos para alimentar lo sutil desde Guatemala. JC Núñez, hola. Luis Roberto Pacheco Galván, saludos especiales, señor Fernando, desde Colombia. No, todavía falta un poquito. Luis Roberto. No, ya está. Claudia Barba, buenas tardes a todos. Arnaldo Hernández Viera, saludos cordiales desde Puerto Rico. Carlos Torres, saludos, profesor Fernando, y a todos los buscadores. Bien, pues ya son las 8. Empezamos estando 15. El tema de hoy va a tener como 3 partes. Una, aprender nosotros, los buscadores, y otras, aplicarlo a la familia inmediata, y la familia inmediata son la pareja y los hijos, los que viven en el hogar, en principio. Y el resto del mundo, el tercer punto de aplicación, es todos los que no son la familia inmediata. Entonces, conviene recordar de memoria las asignaturas pendientes y en el orden en que se aprueban y el acceso al nivel que dan. Vamos a verlo, aunque ya lo vimos también el día pasado en el taller 140, vamos a verlo hoy de nuevo. El nivel 1. El nivel 1 es la persona que, si alguien le lleva la contraria, lo mata o la mata. Sobre todo si es su pareja. Eso para pasar al nivel 2, en el que solo se agrede psicológicamente, a ese ser humano le falta la asignatura de ser humano, no ser una fiera, porque de entrada es una fiera. Y cuando apruebe la asignatura de ser humano y renuncie a imponer sus opiniones, llevándose por delante todo lo que sea preciso, entonces pasará al nivel 2, que es el de maltratador psicológico. Ese individuo, para ascender, tendrá que aprobar la asignatura del respeto. Y cuando haya aprobado la asignatura del respeto y sea capaz de respetar a todos los demás seres humanos, sobre todo a su familia directa, inmediata, entonces pasará al nivel 3A, que era el nivel de lo que decíamos la religión del contrato. La persona que ha dejado de ser nivel 2, maltratador psicológico, pues pasa a un nivel en el que está ya para, por si acaso hay, porque le dicen que hay castigo si no se porta bien. Entonces, para pasar al nivel siguiente, debe apoderarse a hacer suyo el libre albedrío, el ser autónomo en la forma de pensar, en pensar de manera independiente, en no ser una ovejita del rebaño. Y entonces ya pasa lo que llamamos al nivel 3B, que es el nivel de la religión del deber. Ya comprendo que debo hacer, que debo portarme bien, pero me cuesta mucho y en realidad no lo hago. Para subir de nivel,
y este es un salto muy importante, la persona que está en el nivel 3B debe hacer una doble cosa o una cosa que engloba dos. Debe asumir la ética. La ética es comportarse correctamente de cara a los demás. Y añadiremos que también debe comportarse correctamente de cara a sí mismo y, por tanto, cumplir con su deber de cada momento. Y cuando empieza la vida, cuando es joven, su deber es estudiar, formarse, aprovechar el esfuerzo de sus padres. Por tanto, el sentido del deber estaría incluido en el sentido de la ética, que cuando lo haga suyo, la persona del nivel 3B pasará al nivel 3C y será una buena persona. Aquí le queda todavía una asignatura. Ya es buena persona, no es poco, porque ha dejado muchas etapas atrás, pero le queda la condición de no rechazar la divinidad, no declararse ateo consumado. Y decir que en este nivel del ateísmo hay también dos sectores. En primer lugar, los más atrás podrían ser los que se burlan del que cree, se burlan del que no es como ellos. Utilizan el maltrato psicológico con los que no son de su opinión, de su creencia. Esto pues ya se comprende que es menos elevado que el que es ateo, pero se lo guarda para él y no se mete con los que no son de su condición. Pueden ser buenas personas, indudablemente, pero les falta algo para llegar a ser buscadores, porque yo diría que en cualquier camino completo, en cualquier escuela del conocimiento que entren, van a ser necesario el asumir que la divinidad existe y nos inspira. Si el hijo que llega a una familia de buscadores o a una familia en la que uno es buscador ya es buena persona, ha llegado ya al nivel 3C, os diré que no podéis aspirar a nada mejor, de entrada. Si llega del nivel 3C es porque en la anterior ocasión ya ha estado en el nivel 3C. De forma que entonces, pues está en las mismas condiciones que vosotros. Luego es un igual. Luego tiene buenas perspectivas de cara a futuro. Y por tanto, un niño buena persona es un regalo del cielo. Os queda a los padres la misión de quizás empujarle, ayudarle, apoyarle para que pase a ser buscador. Pero ya diremos que sin hacerse responsable de los frutos, hacerse responsable de que el plan tenga éxito. Eso es cosa de él, no es cosa vuestra. Bien, pues enunciado así las etapas, los niveles y las asignaturas pendientes que todos los humanos tenemos que superar, vamos a ver la primera parte. ¿Qué nos dice esto a nosotros? ¿Qué podemos aprender nosotros? Bueno, pues para esto yo he recordado que los niños viven en su mundo. El de los mayores juegan y están todo el día jugando, siempre que pueden. Los mayores, el mundo de los mayores ni lo entienden ni les interesa. Los mayores son punto y aparte. Ellos viven como si los mayores no existieran, porque a ellos les basta con las cosas que hay en su mundo. Pues bien, yo recuerdo que cuando tenía 10 o 12 años, iba con mis hermanas y más primos a la huerta de mis abuelos, al lado del río, a jugar, a pasar la tarde del jueves y la tarde del domingo, porque la familia de mi madre era una familia muy unida y allá nos íbamos unos cuantos. Y allá, pues, jugábamos y cuando teníamos hambre íbamos a pedir la merienda. Y ni se nos ocurría pensar que la merienda, la comida, la casa en que vivíamos,
a nuestros padres les costaba esfuerzo y dinero y trabajo. No, la comida venía sola, estaba allá y la cogías. De forma que el ser niños, el ser pequeñuelos, es una imagen que aquí la hemos puesto más de una vez. Los que no son buscadores, los que tienen todavía asignaturas pendientes, son como pequeñuelos en evolución. Y por tanto, si te dicen cualquier barbaridad que te digan, si te la dice un niño de 3 años, pues tú no le haces caso, no te enfadas con él, ni le protestas a su madre, porque es un pequeñajo. Bueno, pues igual tenemos que considerar a los que son de niveles anteriores. Son pequeñuelos en lo sutil, son pequeñuelos en el conocimiento y no entienden, ni se interesan por lo superior, a su nivel. No hacen nada por mejorar. De forma que muy posiblemente terminarán sus días en el mismo nivel en el que ahora están, posiblemente en el que nacieron. Es triste, pero es así. Y no podemos cambiar su esencia. No podemos cambiarles de nivel de evolución. Eso es una tarea que tienen que hacer ellos, porque son seres humanos. Y tampoco pasa nada porque no lo logren, porque tendrán más oportunidades. De forma que el plan, pues, está muy bien planteado. Tenemos que tener una idea clara de que no podemos cambiar su esencia, aunque sea un hijo nuestro, aunque sea la pareja. Tenemos que aceptar la situación y de buen grado, no con reservas y con de mala gaita, sino de buen grado, porque ese es el plan de la divinidad. Ese es el plan que se le ocurrió a la divinidad para rodearse de seres que participasen de su esencia. Y tenemos que pensar que no había otro mejor. Y tu obligación, amigo buscador, es incorporarte al plan de la esencia. Porque no caben alternativas. Y el considerar a los otros como niños nos vendrá bien para cumplir con más facilidad la regla 2. No te dejes afectar por los comportamientos de los niños. Y ten tolerancia, porque no pueden cambiar, no pueden ser de otra manera. Entonces, tener posesión para un buscador es un fallo tremendo. No puede tenerla, porque tiene que darse cuenta del plan y de cuál es. Sería absurdo dejarse afectar por los comportamientos de los niños. No se dan cuenta, son niños. Y a veces incluso quieren convencerte y te argumentan de que debieras hacer lo que ellos. Esto, el que te argumenten, es la prueba documental, física, viva, de que no se dan cuenta de dónde están. Para ellos, la vida no tiene ningún sentido de evolución. La vida es para vivirla en lo que les ha tocado vivir, en mejor o peor posición, en un nivel económico más alto o más bajo, y vivirla lo mejor que pueden. Y no hay más, y no hay más. Y por eso, pues, la falta de evolución, los niveles más bajos pueden llegar a ser enfermedades terminales, dolencias terminales, con las que uno morirá. De forma que sepamos esto nosotros y tengamos conciencia, ten conciencia, amigo buscador, de tu superior nivel de evolución. Y afiánzate en él. Sábete que has elegido bien y que estás en la cabecera de la humanidad, en el 3% que va por delante. Y por tanto, de ninguna manera tener ningún complejo de inferioridad. Vamos a ver cómo podemos aplicar esto, este diagnóstico, a la familia inmediata,
que es la importante. Te diría, diagnostica lo primero de todo, a tu familia inmediata. Hazlo con cariño, con ternura, con paciencia, pero diagnostica cuáles son las asignaturas pendientes que tienen todos los miembros de tu familia. No te debe dar desánimo o desaliento el ver que alguno de ellos está en un nivel verdaderamente bajo. Quizás el nivel 2. Y ten en cuenta que si algún hijo tuyo es un ser imperfecto, evolutivamente hablando, se ha confiado a ti por arriba para tu cuidado. Y deberás hacer lo que buenamente puedas. Sembrar toda la vida, todo lo que te quede de vida, sin reclamar frutos, sin plantearte metas, ni con fechas ni sin fechas. Harás lo que puedas y él hará el resto que sea capaz. El tema es serio, porque los dos tenéis, hijo y progenitor buscador, tenéis una misión. Y si ese chico o esa chica ha venido a tu casa, a tu hogar, no ha venido por un sorteo, ha venido porque es fácil que tenga las cualidades que están al borde de su nivel para pasar al nivel siguiente. Y arriba esperan que tú le ayudes. De forma que sembrar sin reclamar frutos. Porque el tema es importante, a lo mejor es el más importante del tema de la vida, para los dos, tenemos que acertar en nuestro comportamiento. Hay que tener en cuenta que su guía nos mira, está presente en la relación que tenemos con él y ayudará. Pero también él ayudará en la medida que pueda, porque no le está dado la facultad de cambiar el nivel de evolución de su protegido. Ni los de arriba pueden. Y ayúdale, tú, su padre o madre, en la asignatura pendiente más baja que tenga, porque es la primera que deberá aprobar, ya lo entenderás, para pasar al nivel siguiente. Tú ya sabes en qué le debes ayudar. Hazlo. Pero todo ello teniendo clara idea, teniendo un concepto relativo de que tu principal misión en la vida no es ayudar a tu hijo que viene renqueando. Tu principal misión en la vida es evolucionar tú. Y en esa es la que no puedes fallar. Luego, como apoyo, como servicio, te tocará quizás apoyar a algún hijo que venga flojucho. Pero tu principal misión eres tú. Somos dueños de nuestra vida. Somos dueños de nuestra esencia. Haremos con ella lo que creamos, lo que queramos, lo que seamos capaces. Pero en las otras vidas, en las otras esencias, somos simplemente asesores. Y cuando los hijos tienen ya, las chicas 12 y los chicos 14 años, hay que empezar a aprender a dejar de ser padres como actuabais antes, en la que la autoridad era plena porque eran niños. Pero ya cuando empiezan a tener sentido crítico y ya enjuician a sus padres y sus comportamientos, entonces hay que no convertirse en amigos de ellos, no jugar a ser sus amigos, sino dejar de ser padres al estilo de la infancia y ser más, convencer más que mandar. En estos temas, asesores. Y con el resto del mundo, pues me ha venido una frase que yo he oído muchas veces en mi casa,
de mi madre, precisamente, como quien oye llover. Ni caso. Cuando quiera ya parará. Pero porque no depende de nosotros. Cuando quiera dejará de llover. Pues cuando quiera el hijo ya mejorará de nivel. De forma que con los demás, como quien oye llover, con los hijos y la pareja, sembrando sin pedir frutos, sin exigir frutos. Con los demás, que es con los que estamos ahora, resignación y distancia. Resignación para no llevarte mal rato y distancia para no llevarte mal rato, para que no te afecten las cosas que hagan ellos, porque no tiene sentido que te afecten, no tiene sentido. Lo que hacen es compensar su vacío interior mostrándose superiores en algún aspecto. Pretenden sobresalir en temas banales que no tienen importancia, hacerse los importantes, los imprescindibles, aparentar que saben de todo y que todo tienen razón. Y en esto hay una imagen que se emplea en la Ribera de Navarra para esta gente, y es abogados de secano. Abogados que no tienen formación ninguna. No estudiaron nada, pero saben de todo. Bueno, pues a los abogados de secano, como comprenderás, amigo buscador, no hay que hacerles ni caso. Y a las personas que nos quieren convencer desde niveles inferiores, desde luego, darles buenas palabras, no ser maleducado, no mostrarte en un plano de superioridad, pero internamente no hacerles ni caso porque no están en lo cierto. Y esto es todo. Vamos a ver qué han dicho algunos que han llegado no a lo que yo he podido leer. Carlos Torres, saludos, profesor Fernando, y a todos los buscadores. Arnaldo Hernández Viera, saludos cordiales de Puerto Rico. Ayule, Gabón Danorí, Musus. Angélica, buenas tardes, profesor Fernando y amigos buscadores. Gris Díaz, buen día, estimado profesor y amigos procoptes. Lo has escrito bien, Gris, lo has escrito bien. Placer de saludarles y de estar reunidos nuevamente, se les aprecia, igualmente. Eduardo Pardo Martín, buenas tardes. Hoy me incorporo en directo. Estupendo. Miguel Ángel Medrano. Yo ya aprendí que no debo ser responsable de la evolución de los que nos rodean, por lo cual no pretendo cambiar a nadie. Solo tengo competencia en mi evolución y trabajo en ello. Sí, efectivamente. Totalmente cierto. Los hijos, si los hay, y la pareja son un campo de acción, pero por lenta labor de ósmosis. Responsabilidad de la evolución propia. Y de los demás, pues si se puede hacer algo, si se dejan, si preguntan, si se interesan, entonces ayudar, claro, porque les queremos. Pero responsabilidad solo de nosotros. Como decía Epicteto, tú eres responsable de tus pensamientos y de tus actos. De lo demás son responsables los otros. Por tanto, deja que lo que ellos piensan y hacen quede en ellos, que no te afecte a ti. Parece que sabía la regla segunda, Epicteto. Angélica dice, profesor, ¿y cuando alguien se va de pareja con alguien del mismo sexo, no son buscadores, son pecadores? ¿O qué son? ¿O cómo se les puede asesorar? Bueno, habría que, fijarnos solo en las consecuencias de los actos de alguien no es una política acertada. Habría que intentar
averiguar, si es que fuera posible, las causas de ese cambio de preferencia sexual, si se ha dado en la persona de que hablamos. A ver si en su casa un progenitor la ha maltratado de tal forma que le ha hecho odiar a su progenitor, sea por ejemplo su padre, y a todos los hombres del mundo, porque ha visto en sus compañeros de clase rasgos que comparten con su progenitor abusador psicológico. Y entonces comprenderíamos que ese cambio de actitud sexual es consecuencia, no es causa. Y su origen no ha estado en la persona que tiene ese cambio, sino que, en cierta manera, ha sido psicológicamente obligada. Y entonces no tendríamos el rechazo que algunos quieren dar a ese hecho. Por tanto, de ninguna manera, Angélica, son pecadores. De ninguna manera. ¿Qué son? Pues a lo mejor son personas muy desgraciadas, que han vivido toda su infancia y toda su adolescencia sojuzgadas, si son ellas, por un padre abusador psicológico o quién sabe. Y si son ellos, pues por una madre abusadora psicológica. ¿Qué son? Son seres humanos muy desdichados, que han tenido una infancia y una juventud muy difícil, horrible, sojuzgados, sometidos. ¿Y cómo se les puede asesorar? Eso ya depende de tu posición. Porque claro, no van a ser tus hijos, en cuyo caso sería el padre el culpable. Y tú no has hecho nada para evitar eso, o para poner límites, vallas, barreras a ese abuso, con el fin de que no salgan deformadas. Y si no eres ni su padre ni su madre, pues difícilmente vas a poder influir en ellos, porque no son de tu familia directa, inmediata. Y ya vamos a ver que cuando el grado de consanguinidad crece, cuando la familiaridad se aleja, pues entonces la capacidad de apoyar o de ayudar se hace más difícil, se hace más incorrecta, incluso, porque debieras pasar por sus padres. Es decir, debieras pasar un abuelo, me pongo yo en tu caso, y en un tema tan esto tan delicado, porque está involucrado a un progenitor suyo. Entonces, si fuera un nieto tuyo, una nieta, ¿cómo le dices que en su familia le han hecho eso? Asesorar en la medida que ellos pregunten, pero no por iniciativa tuya. Si te has ganado su confianza, si tienen un apego emocional contigo, tal vez te pregunten algún tema relacionado con esa situación. Y tendrás que andar con pies de plomo, si eres de la familia, para ver lo que dices. Yo no te puedo aconsejar en cuál tiene que ser tu actitud, tu actividad. No, eso es demasiado personal. Y el tema es suficientemente engorroso, problemático y diabólico como para saber cómo acertar. Porque además es que todo parte de que tú crees que de que hacen algo mal, de que están equivocándose. Y eso es una opinión personal. Y no tenemos derecho a, por opiniones personales, intervenir en la vida de otros. Podemos originar
un trastorno mayor. Dices, ¿ellos en qué nivel están? Pues si se han dejado influir a tal punto por un padre abusador o una madre abusadora, es fácil que no estén en un nivel que tengan no ya el sentido de la ética, sino ni siquiera el libre albedrío. No eran autónomos. Entonces es fácil que estén en el nivel 2A, perdón, 3A, en el nivel 3A. Pero eso no te da permiso para entrar en sus vidas, porque sepas más. Un hijo muy adelantado, que está en el nivel 3C, pronto llega a la conclusión que tiene criterio propio, que tiene libre albedrío, llega a la conclusión de que mi padre es un hijo de mala madre, o es un desgraciado, o es un capullo, y no le voy a hacer ni maldito caso. Y entonces todas sus broncas se las echa a la espalda. Eso sí tiene un nivel alto. Pero si tiene un nivel bajito, entonces es fácil que el acoso, el ataque de un padre maltratador psicológico le afecte y le haga odiar a su padre y a todos los hombres. Pero no es culpa suya el tener un nivel bajito, Angélica. No es culpa suya. Trabajaron poco en vidas anteriores y han venido con un nivel como para dejarse afectar profundamente, internamente, por un comportamiento de un padre que no es como debe ser. Tu pregunta es muy delicada, porque el daño está en la familia, el daño está en un progenitor. Y por tanto, meterse ahí, yo me tentaría me lo pensaría. Aina Canet dice, hola, buenas tardes. Aunque un poco tarde, no importa, nos tienes arriba. Y el tema de hoy es importante, Aina. Es importante, sí, para todos, con hijos y sin hijos. Luis Roberto Pacheco Galván nos dice, he intentado de 1000 maneras con seres cercanos, pero al parecer soy muy mal maestro, porque siento que hablo en el desierto. No, Luis Roberto, no. No es que seas mal maestro, es que eres muy optimista. Es que te parece que porque son cercanos, pues van a hacerte caso. O que porque dices la realidad, porque les propones un camino que les iba a hacer mucho bien, pues debieran seguirlo. Pero es que no has tenido en cuenta el nivel de evolución de esos seres cercanos. Tienes que tener en cuenta lo que hemos dicho hoy, Luis Roberto, que hay muchos niveles y en cada nivel hay una asignatura, una puerta cerrada que les impide el paso al nivel siguiente, donde serían más felices o menos desdichados, pero no lo ven, no saben de nada de esto. Nunca se lo ha explicado nadie en la vida. Y entonces no tienen idea de que tenga que cambiar, de que sea mejor para ellos cambiar. Así que no lo intentes de la forma 1001. Déjalo. Déjalo porque no tienes en cuenta el nivel de evolución. Haz el diagnóstico que hemos dicho aquí, con ese o esos seres cercanos a los que intentabas convencer. Haz el diagnóstico y date cuenta bien de qué asignatura pendiente tienen y, por tanto, de en qué nivel están. Y fíjate cuáles son sus posibilidades. Y te darás cuenta de que tienen tal cantidad de trabas para llegar a la etapa del buscador, a la etapa de la buena persona, que no van a poderlas recorrer en esta vida. De forma que tu labor estaba condenada al fracaso. Así, sencillamente. Gris Díaz nos dice, he estado leyendo en la web Sofía Originals acerca de las asignaturas pendientes y he identificado algunas que necesito mejorar. Estupendo, Gris.
Estupendo porque yo sabéis que empecé en 2002, hace 22 años, con lo que había entonces, que era la web. Y ahí vertí todo lo que, bueno, casi todo lo que ahora sé. Lo más importante de lo que ahora sé. Pero, por ejemplo, se observa en la web que al principio del camino yo hablo del fondo, de contacto con el fondo. Y no hablo de mente superior, corazón superior y cuerpo superior. Porque eso fue un descubrimiento que hice después. Pues no recuerdo, pero puede ser que 5 años después o más. Entonces, todo no está, pero está mucho. Y teniéndolo delante en forma de escrito, se pueden entender las cosas e identificar mejor, incluso yo creo que si se dicen por un vídeo. Porque lo tienes allá y lo puedes releer todas las veces que quieras, sin mover las manos, simplemente moviendo los ojos. Y entonces se nos queda mejor. A mí me gustan más los escritos que los vídeos, pero hoy en día hay que recurrir a lo que hay. Me alegro mucho, me alegro mucho. Sí, tenemos que informar, documentarnos, enterarnos para comprender todo lo que tenemos por delante. Lo que tenemos atrás ya lo hemos cumplido, ya lo sabemos, ya lo hacemos. Lo que importa es lo que tenemos por delante, para que llegue a pasar detrás. Dice Arnaldo Hernández Viera: Fernando, hay homosexuales y lesbianas que aman profundamente a sus padres y vienen de hogares con mucho amor. ¿Cómo se explica esos casos? Bueno, yo no quiero decir que lo que yo he dicho sea la única causa de esa desviación o de esa modificación o como se quiera llamar sexual, de esa orientación nueva sexual. Habrá más causas, pero yo he hecho he hecho una estadística de personas que conozco en profundidad como para saber cómo son los padres en ese hogar y me da, con la pequeña estadística que yo tengo, que creo que recordar que eran 12 casos, que todos ellos se verifica que hay un padre maltratador psicológico. Por eso mantengo que hay muchas posibilidades de que haya en ese hogar un maltratador psicológico. ¿Eso es en todos? No. No. Entonces, no tengo explicación, Arnaldo, porque yo no soy psicólogo, tampoco soy médico y solo me guío de lo que he podido hacer con unos medios rudimentarios. Una estadística de 12 casos no obedece a la ley de los grandes números y, por tanto, no puede establecer una ley. Pero sí una posibilidad. Tomémoslo como una posibilidad. No tengo respuesta, Arnaldo. No tengo respuesta. Spiderman dice: creo que mi hijo es buena persona. Me gustan sus actitudes para con los compañeros. El sábado le festejé el cumpleaños. Tuve que reprimir lágrimas de emoción en ese evento. Sobre todo con los niños. Sí, enhorabuena, Spiderman, enhorabuena. Es un regalo del cielo. Y también enhorabuena por lo de emocionarte en el cumpleaños. Eso significa que eres un buen padre y que tienes desarrollado la mente y el corazón. Y eso es una ventaja de cara a todo lo que venga después. De forma que el hacer el diagnóstico es muy importante. Dé lo que dé. No podemos taparnos los ojos si da muchas cosas pendientes. Porque cuantas más cosas pendientes dé el diagnóstico que hagas, buscador que esto escuchas, más responsabilidad tienes, en el sentido de intentarlo.
no de conseguirlo, pero sí de intentarlo, de apoyarle y siempre a favor de él. Haga lo que haga, porque ya sabes que es que no tiene más remedio que hacerlo. Las cosas malas que haga no tiene más remedio que hacerlo, que hacerlas. Tienen que pasar muchos años para que tenga alguna opción de cambio, de mejora. Muchos años. Y muchos son más de 2 y de 3. De acuerdo, Roberto. Miguel Ángel Medrano dice, como buscadores debemos saber que solo se debe ayudar solo si alguien nos lo solicita. Sí, efectivamente, exactamente. Sí. Así es. Así es. Lo otro sería posesión ideológica. Lo otro sería posesión ideológica. Me viene bien que hoy terminemos antes porque he estado fuera y en este viaje al final tomé algo que no estaba bien y llevo casi 3 días a dieta de líquidos, de forma que estoy un poquillo con poca cuerda. Así que nos veremos el próximo jueves, amigos. Hasta entonces.